Tenía 2 años. Vio a una mujer en la televisión y dijo: yo fui como ella cuando era una chica. Yo le dije: ¿ah, sí? ¿Cuando eras una chica? Y me dijo: antes de venir contigo. Y nos contó esto durante un tiempo. Antes de haber venido con nosotros, había sido una chica. Se había casado. Su marido se llamaba George y tuvieron un bebé. George no quería al hijo. Así que ella había ido con el bebé hasta un puente. Se tiró de él y se mató junto con su hijo. Mi hijo tenía 2 años y de repente dijo: mamá, cuando era mayor fui muy desgraciado. Le pregunté por qué. Y me dijo que porque su casa se había incendiado y que había visto a sus 2 hijas en la ventana del baño a través del humo y que se habían quemado dentro. En todo el mundo, miles de niños de diferentes entornos y religiones han descrito experiencias de una vida anterior. Creer en la supervivencia del alma es algo muy antiguo, pero el hecho de que estos niños describan episodios más allá de la experiencia de la infancia es considerado por algunos como una prueba de reencarnación. Reencarnación, el testimonio de los niños. Estudios de personalidad. Sí. Esto es una sección del Departamento de Medicina Psiquiátrica de la Universidad de Virginia. En la sección de estudios de personalidad de Charlottesville, Virginia, hay 2.700 casos documentados de niños que describen una vida anterior. Estos niños proceden de todo el mundo: sur de Asia, África Occidental, Europa y Estados Unidos. Los científicos de este centro de investigación internacional esperan encontrar pruebas de la reencarnación. Por tanto, investigan con cuidado los nuevos casos que les llegan. Mi hijo Harley tenía 3 años y 3 meses cuando empezó a hablar de experiencias de una vida anterior. Fue en Halloween de 1997. No soy escéptica sobre la reencarnación, aunque cuando Harley empezó a hablarme sobre su otra madre, nunca había pensado en ella ni tenía una opinión formada. Quisiera preguntarle a mi hijo más cosas, pero sin causarle ningún trauma. ¿Podría aconsejarme? Atentamente, Pamela Pesco Solido. Estamos en un pueblo llamado Exeter, en California, que tiene unos 10.000 habitantes. Voy a visitar a una madre y a su hijo pequeño que ha mencionado cosas experimentadas en otra vida. Tenemos unos 100 casos de estadounidenses en nuestros archivos. Tienden a dividirse en 2 clases: los ocurridos en la misma familia, en los que el niño recuerda a un pariente muerto, y luego están los casos más extraños y no resueltos, como este, en los que el niño ha dicho cosas sobre un desconocido que por ahora no se ha podido identificar. Lo mejor del caso es que cuando los conocí, me parecieron personas sinceras, honestas y razonables. El niño ha dicho bastantes cosas muy específicas, o sea que si logro verificarlas, tendremos un argumento muy sólido. Lo peor del caso es... Supongo que lo peor sería, desde luego, que todo fuese un fraude.
Por ahora solo contamos con el testimonio de la madre, así que aunque podamos asesorarla y no pensemos que haya un fraude, hay muchas posibilidades de que ella haya malinterpretado la información que le ha dado el niño. Pam, hola, soy Jim Tucker. Encantada de conocerte. Igualmente. Y está seguro que es Harley. Hola, Harley. Soy Jim Tucker. Esta es una entrevista con Pam Pescosolido, hecha el 28 de mayo de 2000, y su hijo Harley, del que vamos a hablar. Bueno, dígame, ¿cuándo fue la primera vez que Harley dijo algo que pueda estar relacionado con esto? Cuando tenía 2 años, unos 2 años, cada vez que se metía en líos o le castigabas en su habitación por algo, se sentaba en su habitación gritando una y otra vez, quiero a mi mamá. Incluso cuando yo iba a la habitación y me ponía ante él y decía, estoy aquí, él seguía diciendo, quiero a mi mamá. Luego, cuando tenía 3 años en Halloween, estuvimos haciendo el truco o trato por uno de los barrios que está más lejos, ¿En el otro extremo? Queríamos recoger la mayor cantidad de dulces posible, así que le dije, vale, vamos a recoger la camioneta y nos vamos a la otra parte de la ciudad. Y él dijo, a esa parte del pueblo donde yo vivía antes. Yo dije, siempre hemos vivido en el mismo sitio, y él dijo, cuando vivía con mi otra mamá. Yo le dije, tu otra mamá. ¿Y quién era? No sé si fue entonces o en otro momento, cuando dijo que su nombre era Stacy. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? El día que mencionó que habían asfaltado la carretera, ¿hubo algo especial o era un día normal? No, solo volví a casa del trabajo. Hay otros episodios que aumentaron la preocupación de Pam. Harley había señalado una carretera por la que pasaban todos los días y dijo, vaya, la han asfaltado. Pero la carretera la habían asfaltado 30 años antes. Habló de un hermano mayor que lo había tirado de un árbol, de ir de acampada a las montañas con su otra madre, Stacy. La historia de Harley encaja con el patrón de muchos de estos casos. Decía estas cosas repetidamente cuando aprendió a hablar y dejó de hacerlo cuando empezó el colegio a los 5 años. Harley también tenía una marca de nacimiento, que en estos casos se cree que es un recordatorio físico de las heridas recibidas en la vida anterior. También podía recordar su propia muerte. ¿Y también mencionó cuándo murió? Creo que dijo a los 15 o 17, no sé, ahora no lo recuerdo, pero era un adolescente todavía. Creo que en su carta mencionaba que dijo haber muerto en un accidente de coche. Sí, le pregunté que cómo había muerto y me dijo en un accidente de coche. Creo que él estaba diciendo algo que creía que era verdad. Le pregunté, ¿en serio crees eso? ¿Comprende? No parecía que estuviese bromeando. No, no lo parecía. Porque lo dijo de una forma muy casual. Normalmente, cuando inventa cosas, siempre pone una vocecita tonta así. ¿Y no lo estaba haciendo? No, no hablaba así. ¿Qué va? No te hagas daño. Es posible que el niño estuviese inventando y que ella lo tomara demasiado en serio. Los amigos imaginarios son habituales, es una invención, pero no sabemos hasta qué punto puede ser una fantasía. Vamos, súbete sobre mis hombros. No me dio la impresión de que a Pam le convenciese del todo la idea de tener un hijo que era un caso de reencarnación. Y aunque accedió a concedernos la entrevista, lo mantuvo en secreto. Ni siquiera se lo dijo a su madre, así que no creo que esté buscando notoriedad ni nada de eso.
Este es un pueblo cristiano y bastante reaccionario, y no sé si estas ideas de nueva ola, llamémoslas así, serían muy bien aceptadas en esta comunidad. Pero, no sé, puede que fuera así. Jesús volvió a renacer, o sea que, ¿quién puede decir que no? Corroborar la historia de Harley es esencial para que este caso sea algo más que una mera curiosidad. La clave es descubrir si la personalidad previa de Harley existió de verdad. He empezado por la fecha en que nació Harley y ahora voy retrocediendo y repasando las necrológicas. Busco noticias sobre accidentes de coche. Aquí hay uno en el que 6 personas resultaron heridas, pero ninguna de ellas murió. Si encontramos que un chico de 15 años llamado Jonathan murió en un accidente de coche y su madre se llamaba Stacy, entonces tendremos algo. Estuve mirando en la hemeroteca, pero solo repasé el año 94 y el 93. Encontré un Jonathan que tenía 19 años cuando murió en un accidente de coche. Por supuesto, Harley dijo que tenía 15 años. Y además el nombre de la madre no coincidía. La del chico que encontré se llamaba Sylvia. Y Harley estaba muy seguro de que el nombre de la madre era Stacy. ¿A dónde vas? Voy a subirme aquí. Vale, pues voy a hacerte una foto ahí arriba. Encontrar coincidencias de la personalidad previa no es una prueba científica de reencarnación. Pero estos casos constantemente suscitan incógnitas que los investigadores se ven empujados a abordar. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Has visto lo que he hecho? A lo largo de mi experiencia como psiquiatra infantil, he constatado que un niño de 4 años no posee una comprensión consciente de la muerte. Puede hablar de ella, pero no con la misma comprensión que un adulto. Muchos de estos niños dicen haber sufrido una muerte violenta. Eso implica que ese tipo de muerte violenta contribuye a que el niño pueda recordar. No tiene por qué significar que contribuye a que se reencarnen, pero puede ser una posibilidad. Después del accidente estuve mirando lo que me hacían. Mi hermana pequeña lloraba mucho. Había una guirnalda sobre mi cuerpo cuando me trajeron a casa. He visto una foto de mi cadáver y la guirnalda estaba allí en la fotografía. No recuerdo mucho más después de eso. Estaba en la oscuridad y vi una luz. Recuerdo que fui en dirección a la luz y después volví a nacer. En Oriente hay una larga y arraigada tradición de niños con recuerdos de una vida pasada. En el budismo, la principal religión de Sri Lanka, existe la firme creencia de que los muertos regresarán al mundo físico, de camino hacia la iluminación espiritual o nirvana. Es una cultura en la que la reencarnación no es una esperanza, sino una expectativa. El doctor Erlander Haraldsson ha investigado unos 60 casos en Sri Lanka. Ha descubierto que, comparado con Occidente, los niños de aquí recuerdan detalles específicos, y así resulta más fácil descubrir la identidad de la persona que el niño dice haber sido antes. El doctor Haraldsson cree que el caso de Purnima es uno de los más destacados. Supe del caso de Purnima en 1996 y lo publiqué en 1999.
en enero del año 2000. Así que lo estudiamos durante más de 3 años. El doctor Haraldson y su intérprete han visitado a la familia de Purnima muchas veces para investigar su historia. Viven en una aldea llamada Bakamuna, en la provincia central. El padre es director de un colegio del lugar. Toda la familia es budista practicante. Cuando Purnima estaba casi en edad escolar, me preguntó si quería saber de dónde eran sus padres. Creí que se refería a mi marido y a mí, así que no le hice caso. Después dijo que sus otros padres vivían en Kelanilla, a unos 200 kilómetros de aquí. Siguió hablando de su vida anterior. Hablaba de fragancias de olor dulce. Cualquier cosa que hacía en casa, comida o ropa, decía, quiero llevárselo a mi madre. Purnima tenía 3 años cuando empezó a hablar de su vida anterior. Pero lo extraordinario es que ahora que tiene 12 años, sigue teniendo los mismos recuerdos. Antes era un hombre, me llamaba Jinadasa. Mi nombre es Jinasena, pero me llamaban Jinadasa. Tenía una hermana y hermanos pequeños. Trabajaba casi todos los días fabricando varillas de incienso y luego las distribuía por las tiendas. Teníamos vehículos, pero yo iba en bicicleta. Pasaba mucho tiempo viajando de un lugar a otro. De pequeña, Purnima pudo describir no solo la forma en que antes fabricaba incienso, sino los nombres de las marcas que vendía, Ambika y Getapicha. Sus padres se quedaron atónitos. En Kelanilla, Angota, a 220 kilómetros, vive la familia Villesiri, que trabaja fabricando incienso. Es la única familia del país autorizada para fabricar incienso, Ambika y Getapicha, las marcas que mencionó Purnima. Un miembro de esta familia, Jinadasa, murió en un accidente 4 años antes de que Purnima naciese. La primera vez que Purnima describió los recuerdos de su vida anterior, estas familias, separadas por la distancia y la clase social, jamás se habían visto. Jinadasa era mi hermano. Se ganaba la vida fabricando varillas de incienso. Trabajábamos juntos antes de que sufriese el accidente. Ese día, Jinadasa y yo salimos juntos del cruce de Galvani y nos separamos en Willempilla. Íbamos en bicicleta, llevábamos el incienso empaquetado en cajas. Jinadasa dijo que iba a Delcando, así que vendí mi incienso cerca. Alguien me preguntó, ¿dónde está Jinadasa? Fui hasta el cruce de Delcando y tenía que cruzar la carretera. Bajé de la bicicleta, traté de cruzar al otro lado y vi venir un autobús. No me gustó la forma en que se acercaba a mí, pero el autobús vino hacia mí y me atropelló. Cuando abrí los ojos estaba bajo el autobús. Sobre las 2 de la tarde la policía vino. Me enseñaron un paquete de incienso y dijeron que a la persona que lo vendía la había atropellado un autobús. El policía estaba serio y traía un paquete de incienso marca Ambika. Entonces comprendí lo que significaba. Cuando era muy pequeña, los recuerdos de Purnima eran abrumadores. Le resultaba difícil separar su vida pasada de la presente. Pero cuando tenía 5 años, un nuevo profesor vino a trabajar en el colegio de su padre. Él vivía en la zona donde ella decía que había vivido antes. El padre de Purnima es mi director. Trabajo en su colegio durante la semana y vuelvo a mi casa de Kelanilla los fines de semana. Le dije que podía hacer averiguaciones. Él no me dijo que lo hiciese. Fui a casa y comenté esto, y mi cuñado dijo que no creía en la reencarnación. Me dijo que podíamos investigar el asunto juntos para ver si había algo de cierto en la historia.
Primero hizo averiguaciones aquí, porque Purnima recordaba haber rezado en este famoso templo de Kelanilla en su otra vida. Preguntamos si vivía cerca alguien que hiciese varillas de incienso. Me dijeron que había una aldea al otro lado del río, allí donde hay varias familias que fabrican incienso. Conseguimos encontrar el lugar y después descubrimos que alguien que fabricaba varillas de incienso había muerto en un accidente de tráfico. Cuando el profesor que trabajaba conmigo me informó de lo que había averiguado, hablamos con Purnima sobre ello y decidimos ir allí. Me di cuenta de que era verdad, porque Purnima había dirigido al chofer directo hasta la casa. Después de apearnos, nos llevó allí. No podía creer lo vivos que eran sus recuerdos. Nos habló de cómo debíamos llegar y describió la casa exactamente. Dijo que estaba yendo camino arriba. Purnima tenía 5 años cuando conoció a la familia. Durante años ha mantenido el contacto con ellos por carta. Todos los de la familia, incluidas la esposa y la hija de Jinadasa, están convencidos de que esta niña de 12 años es su reencarnación. Dijeron que estaban seguros en cuanto la conocieron. Un día venía yo a casa a través de los campos de arroz y vi a una niña que me señalaba y decía que era su cuñado. La oí decirlo. Preguntó por su hermana, mi esposa, que no estaba aquí. Después preguntó, ¿dónde está? Entró directa a la casa en busca de las varillas de incienso que vendíamos. Preguntó por una caja concreta de incienso. No usábamos esa caja cuando vino, pero las utilizábamos en la época que Jinadasa estaba vivo. Ella preguntó por qué habíamos cambiado los colores, buscó los vehículos e hizo muchas preguntas. El día del juicio por la muerte de Jinadasa tuvimos que ir primero a la comisaría de policía. Purnima estaba allí también. Se acercó a la hermana de Jinadasa, se sentó en su regazo, la besó y la llamó hermana pequeña. Los policías estaban muy confusos y el juez dijo que aquello era muy raro. Me besó. Sabía quién era yo. Me quedé atónita. Cuando una niña de 5 años llama hermana pequeña a una mujer adulta, te deja sorprendido. Creo que el hecho de que los budistas, y aquí lo es la mayoría de la población, crean en la reencarnación, es algo que repercute en los casos. Aquí en Sri Lanka, donde no resulta extraño hablar de una vida anterior, le resulta algo más comprensible que en Europa o Estados Unidos. A pesar de eso, existe un factor adicional importante en este caso, el de que después que se identificó a la familia, de que se comprobó la coincidencia de las informaciones, además de eso, resultó que Purnima tenía unas fuertes marcas de nacimiento en la parte izquierda del pecho. Estas marcas de nacimiento corresponden a las heridas mortales de Jinadasa. Pudimos localizar el informe de la autopsia practicada al cadáver de Jinadasa. Fue atropellado por un autobús y sus costillas del lado izquierdo sufrieron fracturas, le perforaron los pulmones y seguramente el mayor dolor lo sufrió en el costado izquierdo.
Pero, desde luego, las marcas de nacimiento empiezan a formarse en el embrión. No son un elemento de influencia cultural. Cuando era pequeña no sabía nada del renacimiento o reencarnación. Hablaba de mis propios recuerdos. Cuando fui a ver a la familia, me di cuenta de que la reencarnación era algo verdadero, algo real. Aprendí mucho de mi experiencia. ¿Cree que este es de verdad un caso de reencarnación? Alguien dijo, por la noche creo en los fantasmas, pero nunca durante el día. O sea que quién sabe, no lo sé. A un niño, la idea de tener recuerdos de una vida anterior puede causarle mucha ansiedad, pero a los que lo rodean puede ofrecerle sosiego. Tal vez en Occidente la creencia en la reencarnación sea una buena forma de asumir las cosas que no podemos controlar. La muerte es real. No puedes utilizar eufemismos ni compararla con quedarse dormido, sufrir un desmayo o lo que sea. Una persona que está muerta está así, muerta. No estamos, por lo general, acostumbrados a la muerte, excepto en los hospitales y asilos. La muerte es el fin de algo, y ninguno somos capaces de comprenderla por completo. La reencarnación, en cierto nivel, mantiene juntos a los muertos y a los vivos. Dice que hay un vínculo entre vivos y muertos. Hemos abandonado el antiguo conjunto de creencias cristianas que históricamente se usaba para dar cierto sentido a la muerte. Pero es importante ver cómo hemos elaborado, por así decirlo, un lenguaje y una serie de símbolos que nos ayudan a sobrellevar misterios y realidades como la muerte. Me da problemas la medicación. Me siento muy cansada. El 25% de los habitantes de Gran Bretaña, nominalmente un país cristiano, ahora creen en la reencarnación, aunque las religiones mayoritarias la niegan. Las creencias religiosas se están convirtiendo en materia de opción personal y adoptamos y elegimos ideas que nos proporcionan consuelo. Es un alivio pensar que la vida se está reciclando constantemente. Existe en el Reino Unido el caso de una mujer que tiene recuerdos de una vida pasada desde la infancia y que ha sido aceptada por una familia como reencarnación de su madre fallecida. La idea les da un gran consuelo. Como católicos romanos no creemos en la reencarnación. Es lo que nos enseñaron. Cuando Jenny dijo que ella era la reencarnación de mi madre, sentí bastantes dudas sobre ello. Pero resulta difícil explicar, comprender cómo Jenny pudo inventar eso, porque me dijo una cosa que nadie más recuerda, salvo yo. Sonny Sutton creció en una ciudad llamada Malahide, en el sur de Irlanda. Es el mayor de 8 hijos. Su madre murió cuando él tenía 13 años, pero hace unos años una mujer llamada Jenny Cockell contactó con él y le dijo que era su madre Mary. Mary era para mí quien fui yo, quien había sido yo. Tengo recuerdos muy personales de cómo crié a estos niños. Y cuando era pequeña, ella era parte de mí. Jenny empezó a contarme sus pesadillas y que de noche despertaba llorando. Decía que tenía pesadillas en las que soñaba que era adulta y se moría. Me sentí horrible. Aquello excedía mi experiencia. Ella era mi hija y no podía hacer nada para aliviar su dolor, ni para hacerla sentirse mejor, salvo estar allí cuando necesitaba hablar y esperar a ver cómo evolucionaba.
Jenny soñaba que moría en la habitación de un hospital, dejando a sus 8 hijos solos e indefensos. La madre de Sonny, Mary, había muerto en un hospital de Dublín, y tras su muerte, sus 7 hermanos fueron separados y enviados a orfelinatos. No volvió a verlos durante muchos años. Crecí con el sentimiento de que había abandonado a mis hijos, que les había fallado. Sabía que si tenía oportunidad de buscarlos, lo haría. Desde el momento en que Jenny mencionó sus recuerdos de Mary, cuando tenía 4 años, se aferró a ellos toda su infancia, hasta su etapa adulta, hasta que pudo investigarlos por sí misma. Visitó el pueblo de Malahide, que era capaz de dibujar de memoria cuando era niña, y encontró las ruinas de la casa donde había vivido como Mary. Se valió de documentos de la zona para localizar el apellido de la familia, y después localizó a cada uno de los hijos uno por uno. Estaba mirando por la ventana un día y un coche paró delante de casa y una persona se apeó. Le dije a Baby: acaba de bajar una chica de un coche que se parece mucho a mi madre. Hola, cariño. Hola. Me alegro de verte. Gracias. Me alegro de verte. Pasa. Jenny tiene la voz suave y amable como tenía mi madre. No me gusta esa chaqueta. Ah, ¿no? No, porque es igual que la mía. ¿En serio? Me contó sus sueños, sus recuerdos, y pensé para mí: Dios mío, ¿cómo es posible que sepa todo eso? Recuerdo haber estado de pie en un muelle. Estaba atardeciendo y estaba esperando un barco. A veces venía a mi mente solo como un recuerdo y a veces como un sueño, pero siempre hacía que me preguntara: ¿a quién estaba esperando? ¿Quién venía en ese barco? Mi madre siempre venía a esperarme. Se sentaba en los escalones de piedra del muelle esperando a que el barco llegase. ¿Comprende? Me esperaba. ¿Dónde está tu mamá? Pasada media hora, empezábamos a intercambiar nuestros fragmentos de recuerdos. Yo le contaba la mitad de un hecho y él lo terminaba. Me alegré tanto por ella, que tras todos esos años de organizarlo todo y estar tan preocupada por los hijos, sin poder hacer nada ni ser capaz de encontrarlos, al fin averigüé que estaban todos bien, que todos vivían bien, que el hecho de que los mandasen al orfanato no los había destruido como personas. Me alegré mucho por ella. Lo que sentí cuando mi madre murió, me dije a mí mismo: mi vida se ha acabado. Sin ella, ¿qué voy a hacer? Quería a mi madre y la había perdido. Y Jenny ha llegado a mi vida ahora. Es una gran sustituta de mi madre. A mi hijo mayor lo mataron en 1996 y a su hija la mataron el año pasado. Pero me resulta un poco más fácil estar convencida de que hay una continuación. Perdón por emocionarme. No es fácil del todo. Cristo dijo que el alma no moría, y es verdad que no. Pasa de una persona a otra. Es algo que jamás creí que llegara a pensar hace tiempo. Pero ahora creo que es algo totalmente obvio. La mayoría de las creencias religiosas o espirituales proporcionan consuelo y significado a nuestras vidas. Solo porque la gente quiera creer en la reencarnación, no significa que no sea verdad. Hay miles de niños que incesantemente describen recuerdos de hechos que parecen estar más allá de su comprensión y experiencia.
Aunque los científicos e investigadores han observado este fenómeno, todavía no han podido explicar por qué estos niños hablan de sus vidas anteriores. Sigue siendo un enigma. Se volvió y me dijo: cuando era pequeña, mi mamá se cayó por la escalera conmigo. Me caí dentro del fuego y me morí. Pero después volví a vivir en mi mamá. No sé de ningún niño que haya dicho cosas así, y soy profesora desde hace 12 años. Cuando empezó a decir esas cosas, no le hicimos caso, pero seguía insistiendo. Incluso sus hermanos le decían: vamos, déjalo ya, deja de hablar de tu hermano y de tu madre. Siempre dice que tuvo otra madre y otro padre. Michelle es una niña de gran imaginación, muy viva, pero ¿y si sabe algo que nosotros no entendemos? Puede que sí sea cierto. Tenía una marca de nacimiento en la cabeza. Es una marca de nacimiento poco corriente. No es... Me resulta muy difícil creer que es cierto, porque es mi hijo y no quiero pensar. Él llegó a casa un día y dijo: me han disparado en el estómago. Decía lo mismo una y otra vez. No podía creerle. En serio, nos tenía desquiciados.